¿Tiene la mente algún poder sobre la materia? ¿Es posible que nuestros pensamientos, nuestros deseos y oraciones puedan producir cambios objetivos en el mundo? ¿Son los pensamientos simples procesos cerebrales que solo afectan al mundo en la medida que nos llevan a la acción? ¿O hay algo más? Experimentos llevados a cabo en laboratorios a cargo de científicos inconformistas que se animan a desafiar a la ciencia establecida nos muestran que los pensamientos e intenciones son mucho más poderosos de lo que pensábamos y que poseen una energía que puede cambiar la realidad física. Esto quiere decir que los podemos usar para mejorar nuestras vidas, para curar nuestros cuerpos y para ayudar a pacificar nuestro planeta. Naturalmente, no todos los pensamientos tienen el mismo poder. La intención es definida como un plan deliberado para realizar una acción que llevará a un resultado deseado, a diferencia del deseo, que solo implica centrarse en un resultado sin un plan deliberado de cómo lograrlo. El doctor Ernesto Bonilla, profesor de neurociencias en el Instituto de Investigaciones Clínicas Dr. Américo Negrete de la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela, sostenía en el año 2008 que la intención se define como el pensamiento enfocado para realizar una acción determinada. Los pensamientos dirigidos a un fin pueden afectar a los objetos inanimados y prácticamente a toda la materia viva, desde los organismos unicelulares hasta los seres humanos. La emisión de partículas de luz, biofotones, parece ser el mecanismo mediante el cual una intención produce sus efectos. Todos los organismos vivientes emiten una corriente constante de fotones que son el medio para dirigir las señales. La intención dirigida se manifiesta como una energía eléctrica y magnética que produce un flujo ordenado de fotones. Nuestras intenciones parecen operar como si fueran frecuencias altamente coherentes, capaces de cambiar la estructura molecular de la materia. Los seres vivos estamos armonizados unos con otros y también con la Tierra y sus constantes cambios de energía magnética. En el más básico de los niveles, cada uno de nosotros es un paquete de energía pulsante en constante interacción con ese inmenso mar de energía, el campo punto cero. La existencia del campo implica que toda la materia del universo está conectada a nivel subatómico a través de una constante danza de intercambio cuántico de energía. Se ha demostrado que la energía del pensamiento también puede alterar el medio ambiente. La hipnosis, los estigmas y el efecto placebo también pueden ser considerados como tipos de intención, es decir, como instrucciones enviadas al cerebro durante un estado particular de la conciencia. Los casos de curación espontánea o curación a distancia de enfermedades graves representan instantes de una extrema intención que podemos utilizar para controlar enfermedades que amenazan nuestras vidas. Una gran cantidad de investigaciones sobre la naturaleza de la conciencia, realizadas durante más de 50 años en prestigiosas instituciones científicas de todo el mundo, muestra que los pensamientos son capaces de afectar a todo tipo de cosas, desde las máquinas más simples hasta los organismos vivos más complejos. Estos resultados sugieren que los pensamientos humanos y las intenciones son una sustancia física que tiene el asombroso poder de cambiar nuestro mundo. Cada pensamiento que tenemos es una energía tangible con poder para transformar las cosas. Un pensamiento no es solo una cosa. Un pensamiento es una cosa que ejerce influencia sobre otras cosas. En las últimas décadas se ha realizado una serie extraordinaria de experimentos que evidencian que el tener ciertos pensamientos dirigidos a un fin puede afectar a nuestro propio cuerpo, a los objetos inanimados y prácticamente a toda la materia viva.
desde los organismos unicelulares hasta los seres humanos. Veamos algunos de estos experimentos. John Hasted, profesor del Birkbeck College de la Universidad de Londres, realizó un ingenioso experimento en el que participó un grupo de niños. Hasted colgó del techo una serie de llaves y colocó a cada niño a una distancia de entre 1 y 3 metros de la llave que le correspondía, para evitar cualquier contacto físico. Cada llave tenía un medidor de esfuerzo que detectaría y registraría cualquier cambio en ella. Luego, Hasted pidió a los niños que intentasen doblar el metal suspendido. Durante las sesiones, observó no solo que las llaves se movían y a veces se fracturaban, sino también abruptos y enormes aumentos de voltaje de hasta 10 voltios. Y lo que es aún más impactante, cuando se pidió a los niños que dirijan su intención hacia varias llaves al mismo tiempo, los medidores de esfuerzo registraron señales simultáneas, como si se estuviesen afectando al conjunto de las llaves. Desde tiempos remotos, la intención ha sido utilizada con fines terapéuticos. El equipo formado por los doctores Seicher, Targ y Moore estudiaron a un grupo homogéneo de pacientes con SIDA en etapa avanzada, con el mismo grado de enfermedad, el mismo conteo de células T y el mismo número de enfermedades asociadas al SIDA. Para estudiar el efecto de la sanación a distancia, escogieron a un grupo ecléctico de sanadores de Estados Unidos, desde cristianos ortodoxos hasta chamanes nativos americanos. Se les pidió a los sanadores que enviaran pensamientos curativos a un grupo de los pacientes con SIDA, en condiciones estrictas de doble ciego. La sanación se realizó a distancia y cada 2 semanas el sanador recibía un nuevo paciente. Los sanadores sostenían una intención para mejorar la salud y el bienestar de los pacientes 1 hora diaria por 6 días. Cada paciente estudiado recibió intenciones curativas por parte de cada sanador del grupo y al final del estudio, el 40% de la población de control había muerto, mientras que los 10 pacientes del grupo tratado estaban vivos y más saludables. En una persona en posición de pie, la respiración y los latidos cardíacos producen una energía electrostática de 10 a 15 milivoltios en el electroencefalograma. Sin embargo, en actividades que requieren una atención enfocada, como en la meditación, la energía puede aumentar en 3 voltios y durante la sanación, los sanadores producen saltos de voltaje que pueden llegar a los 190 voltios. Habíamos visto en una charla anterior que el físico ruso Konstantin Korotkov desarrolló una técnica, la técnica de visualización de descarga de gas, que le permitió producir una herramienta muy empleada en el diagnóstico de enfermedades, incluidos el cáncer y el estrés. Se la usó también para evaluar el potencial deportivo, para predecir reservas psicofísicas de los deportistas que entrenaban para los Juegos Olímpicos y sus probabilidades de victoria o de agotamiento. El descubrimiento de Korotkov partió de 2 descubrimientos previos: el invento de Semyon Davidovich Kirlian, la famosa fotografía Kirlian, y el polígrafo o máquina de la verdad o detector de mentiras de Clive Baxter. Kirlian era un ingeniero que había descubierto en 1939 que al fotografiar a seres vivos que habían sido expuestos a un campo electromagnético, se captaba lo que muchos han llamado el aura, que es en realidad el campo de energía vital de los seres vivos y se muestra como luz. Y eso no quedó ahí, ya que el físico Fritz Albert Popp, en su ponencia Los fotones y su importancia en la biología,
del Simposio Internacional sobre Terapia de Ondas celebrado en Versalles el 19 y 20 de mayo de 1979, demostró que todos los organismos vivos, incluyendo los seres unicelulares, emiten una corriente constante de fotones o pequeñas partículas de luz, cuyo número depende de la posición del organismo en la escala evolutiva. Mientras más complejo sea, el número de fotones emitidos es menor. La emisión de biofotones, en lugar de las reacciones bioquímicas, aparece como la verdadera fuerza que dirige y coordina todos los procesos celulares, en virtud de que las ondas de luz ofrecen un sistema de comunicación perfecto para transmitir información instantáneamente a todos los organismos. Los biofotones son almacenados y emitidos por el ADN del interior de la célula. La intensidad de la luz emitida por el organismo es estable y cuando el organismo está enfermo o es alterado, se producen cambios en la emisión de los biofotones. Bob creía que los organismos vivos utilizaban la emisión de biofotones solamente como un medio para emitir señales instantáneas de una parte del cuerpo a otra, con el fin de enviar información sobre el estado de salud corporal o el efecto de un tratamiento en particular. Pero a medida que avanzaban las investigaciones, se hizo evidente que la emisión de biofotones era un sistema de comunicación entre los seres vivos. Bob y sus colaboradores también descubrieron y publicaron en el paper Mecanismos de interacción entre los campos electromagnéticos y los organismos vivos que la emisión de luz entre los dinoflagelados. Los dinoflagelados son algas unicelulares, clasificados como plantas, pero que se mueven y comportan como animales primitivos. Que la luz emitida por cada dinoflagelado actuaba en coordinación con la de los vecinos, como si se estuvieran enviando señales. También parecían registrar la luz proveniente de otras especies, pero la mayor sincronía ocurría entre los miembros de la misma especie. Una vez que los biofotones de un organismo son absorbidos por otro organismo, la luz del primero comienza a intercambiar información en sincronía. Los seres vivos también comunican información del medio ambiente que los rodea. Los dinoflagelados sometidos a aguas agitadas aumentaron su emisión de biofotones como signo de estrés. Craig y Schwartz, en su artículo ¿Qué pueden decirnos las imágenes de los biofotones de las plantas sobre los biocampos y la curación?, publicado en la revista Explorador Científico del año 2005, demostraron que la intención de curación generaba luz. En efecto, cuando los sanadores objetos de estudio colocaron sus manos debajo de la cámara por 10 minutos sobre un fondo blanco, un halo de luz fluía de sus manos. Concluyeron que la intención de curación se manifestaba como una luz bien ordenada. Es decir, los seres humanos son receptores y emisores de señales cuánticas. La intención dirigida se presenta como una energía eléctrica y magnética que produce un flujo ordenado de fotones visibles y medibles mediante equipos adecuados. Nuestras intenciones parecen operar como si fueran frecuencias altamente coherentes, capaces de cambiar la estructura molecular de la materia. Por lo tanto, como cualquier forma de coherencia en el mundo subatómico, un pensamiento bien enfocado puede actuar como un rayo láser. Clive Baxter, el inventor del polígrafo o detector de mentiras, fue uno de los primeros en proponer que las plantas son afectadas por la intención de los humanos. Baxter colocó 2 electrodos de un detector de mentiras a una hoja de dracaena. Para provocar el equivalente a un sentimiento de alarma en la planta, solamente pensó que tomaría un fósforo y quemaría las hojas. En el momento exacto que tuvo ese pensamiento, se produjo un trazo largo que se elevó hacia la parte más alta del papel del registro. Parecía que la planta había leído sus pensamientos. Cualquier sistema viviente conectado a su polígrafo
reaccionaba a sus pensamientos, independientemente que estuviera en su laboratorio o a muchos kilómetros de distancia. A la misma conclusión llegó el biólogo Rupert Sheldrake, quien en su libro De perros que saben cuando sus dueños están regresando a casa, pudo demostrar mediante exhaustivos experimentos que los animales saben cuando su humano está volviendo a casa, desde el mismo momento en que el humano piensa en regresar, y lo demuestran con sus actitudes. Si el humano cambia de idea, su mascota cambia su conducta. Al igual como sucede con las mascotas, todos los seres vivos se encuentran en armonía con su humano y no registran simplemente sus pensamientos, sino que también se comunican telepáticamente con todos los seres vivos de su ambiente. El mecanismo de esta comunicación se hizo evidente con el descubrimiento de Pope sobre los biofotones. Pero volvamos a la intención. Para que la intención sea efectiva, es necesario elegir el momento apropiado, porque los seres vivos estamos armonizados unos con otros, pero también con la Tierra y sus constantes cambios de energía magnética. De ahí que elegir el momento apropiado, coincidente con esas energías, es vital para que se produzca una intención efectiva. Todos los seres vivientes responden a un ritmo de 24 horas de duración, en correspondencia con la rotación terrestre. Halberg y sus colaboradores acuñaron la palabra cronobiología para indicar la influencia del tiempo y ciertos ciclos periódicos sobre las funciones biológicas, y también acuñaron la palabra circadiano para los ritmos biológicos diarios. También descubrieron otros ritmos, semanales, mensuales y anuales. También descubrió que el sincronizador de los seres vivientes no es interno, sino que reside en el Sol y los planetas, y que las tormentas geomagnéticas ejercen un efecto profundo. Durante los días de tormentas magnéticas, las lecturas de electroencefalogramas se desestabilizan. Las turbulencias geomagnéticas también alteran el balance entre diversas partes del cerebro y afectan fundamentalmente la comunicación dentro del sistema nervioso, activando ciertos aspectos del sistema nervioso autónomo y disminuyendo la actividad de otros. El neurólogo Michael Persinger descubrió que los lóbulos temporales son las regiones cerebrales más sensibles a los efectos geomagnéticos y electromagnéticos. Al enviar pulsos magnéticos de un microtesla sobre el hemisferio derecho, se producían ondas alfa solo en el lado derecho. Cuando se estimulaba el lóbulo temporal derecho, se generaban visiones espirituales, buenas o malas. Si el campo magnético se dirigía a la amígdala cerebral, la experiencia se coloreaba de emociones intensas, y la naturaleza de esa experiencia dependía de la historia individual de cada participante. Una historia negativa tendería a incrementar la sensibilidad del lóbulo temporal derecho, por lo que al recibir el campo electromagnético, las experiencias resultaban altamente negativas. Una persona feliz con un lóbulo temporal izquierdo más sensible tendría experiencias de lo divino, y los estudios en el laboratorio de Persinger parecían conducir a la conclusión que todas las experiencias espirituales son simples alucinaciones visuales generadas electromagnéticamente. Sin embargo, las percepciones extrasensoriales y otras habilidades psíquicas, como la telepatía, predominan cuando la Tierra está en calma. Lo contrario ocurre con la psicoquinesis, es decir, el intento mental de cambiar la materia. El poder de la intención aumenta cuando la energía terrestre está agitada. Krippner demostró que la psicoquinesis es más probable que ocurra durante los días de actividad geomagnética mayor. Para ello, utilizó las facultades psicoquinéticas del psíquico brasileño Amir Amidem, quien realizó las más grandes proezas en los días del mes cuando había mayor actividad geomagnética.
Los mejores resultados con los fenómenos extrasensoriales y psicoquinéticos se producen alrededor de la 1 p.m., 13 horas, del tiempo sideral local, que es una medida de nuestra relación con las estrellas, no con el Sol. Podés buscar el horario sideral de tu ciudad en Internet. Te dejaré en los comentarios el enlace a un calculador. Por ejemplo, en Buenos Aires, Argentina, las 13 horas siderales son las 0 horas. Así como el tiempo adecuado es importante para producir un efecto mediante la intención, el lugar desde donde se envían esos pensamientos es fundamental para obtener el resultado deseado. William Tyler demuestra que la energía del pensamiento puede alterar el medio ambiente. El proceso de la intención parece continuar perpetuando y aún intensificando su carga. De ahí la importancia de tener una habitación o espacio especial para enviar una intención determinada. Un ejemplo de esto que te digo es ver lo que sucede en un consultorio médico, un laboratorio de investigación o un hospital, para determinar en qué grado los biocampos de los médicos y los pacientes están perturbando el campo de energía sutil colectiva de esos espacios, compararlos con la energía libre de nuestra realidad física normal debido a los eventos que ocurren en esos espacios. Los casos de curación espontánea de enfermedades graves representan instantes de una máxima intención. En efecto, podemos utilizar la intención para controlar cualquier proceso corporal, incluyendo las enfermedades que amenazan nuestras vidas. Adicionalmente, las buenas intenciones que otra persona nos envía pueden ser tan poderosas como nuestras propias buenas intenciones. Las evidencias revelan que podemos mejorar nuestra salud y desempeño en cada aspecto de nuestras vidas mediante el uso consciente de la intención. Es decir, cada ser humano tiene un elevado nivel de responsabilidad cuando genera sus pensamientos por su extraordinario poder para afectar el mundo viviente que lo rodea. Estos estudios también señalan la posibilidad de que los pensamientos que generamos continuamente afecten a los objetos inanimados situados a nuestro alrededor. Wolfgang Pauli, uno de los padres de la teoría cuántica, era famoso porque provocaba efectos negativos involuntarios sobre los equipos electrónicos de su laboratorio, según señala el Dr. Dean Rodin en su libro El universo consciente, la verdad científica de los fenómenos psíquicos, publicado por Ediciones Harper, Nueva York, en 1977. La idea de que podemos cargar con nuestra intención un objeto es la base de la magia. Según Krippner, en casi todas las culturas nativas, los chamanes realizan curación remota durante un estado alterado de la conciencia y alcanzan una concentración enfocada a través de varios procedimientos: calor intenso, el sonido rítmico de un tambor, concentración intensa en la persona que va a ser curada, cantos repetidos rítmicamente, etc. Procedimientos que en realidad logran alterar la frecuencia de las ondas cerebrales. Durante la meditación puede lograrse un predominio de ritmos alfa, ondas cerebrales lentas con una frecuencia de 8 a 13 Hz, ondas teta de 4 a 7 Hz o delta de 1 a 3 Hz, que corresponden al estado de conciencia característico del sueño profundo, pero también pueden aparecer brotes de ondas beta de entre 14 y 40 Hz, generalmente en los momentos de intensa concentración. Trabajando con 8 monjes budistas practicantes veteranos de la meditación, Lutz y sus colaboradores observaron que después de 15 minutos de meditación, las ondas cerebrales de los monjes comenzaron a aumentar en frecuencia hasta alcanzar una actividad elevada de ondas gamma, y se cree que estas son utilizadas por el cerebro
cuando trabaja a su máxima capacidad, por ejemplo en los momentos de éxtasis o de inspiración. Cuando se opera a estas elevadas frecuencias, las bases de las ondas cerebrales comienzan a actuar en sincronía en todo el cerebro. En estado gamma, puede causar cambios en las sinapsis cerebrales. El hecho de que los monjes alcancen este estado tan rápidamente sugiere que sus procesos cerebrales han sido alterados permanentemente por sus años de meditación intensiva. Davidson demostró también que la meditación altera los patrones de ondas cerebrales, aún entre los meditadores novatos, que después de 2 meses de practicar diariamente meditación, aumentaron sus pensamientos de felicidad y mejoraron su función inmune. Las ondas cerebrales también se sincronizan durante la sanación. En experimentos con sanadores, Krippner observó que antes del proceso de sanación, los sanadores producen descargas de ondas cerebrales que generan coherencia y sincronización de los 2 hemisferios cerebrales que integran el sistema límbico con la corteza cerebral. Rezar el rosario tiene el mismo efecto en el cuerpo que recitar un mantra, y ambos son capaces de incrementar y sincronizar el ritmo cardíaco. Lazar descubrió que en la meditación Kundalini, que emplea 2 diferentes sonidos para enfocar y tranquilizar la mente mientras se observa la inhalación y la exhalación de la respiración, se produce un aumento en las señales de las estructuras cerebrales relacionadas con la atención. Los psíquicos clarividentes como Ingo Swann, en el momento en que ven los objetos situados en sitios lejanos o escondidos, generan ráfagas de ondas beta y gamma, similares a las observadas en los monjes tibetanos. Existen amplias evidencias sobre el efecto positivo de la curación a distancia. Se han realizado más de 150 estudios que dieron como resultado que el acto de curar y el contexto en el cual se realiza la curación son curativos en sí mismos. Es decir, el acto de sanar a un enfermo también sana al sanador. Por otro lado, tanto la energía y la intención de sanación como la creencia del enfermo en la eficacia de las influencias curativas promueven su curación. Durante el proceso de sanación, la bondad, el amor y la compasión son esenciales para enviar las intenciones positivas necesarias para la curación de un enfermo, y la gran mayoría de los sanadores estudiados concuerdan en la necesidad de abandonar el ego y rendirse a una fuerza superior. Ninguno piensa que posee el poder de sanar gracias a su propia voluntad. Todos creen que pueden acceder a una conciencia superior que les da información, símbolos e imágenes. Las palabras parecen surgir de la nada, ofreciéndoles diagnósticos y tratamientos para las personas afectadas. Importante, los pensamientos y las visualizaciones negativas ejercen un poderoso efecto sobre el cuerpo, como si la negatividad fuera infecciosa. En efecto, en pacientes con heridas que tardan mucho en curar, predominan los pensamientos y patrones de conducta o emociones negativas, tales como los sentimientos de culpa, ira y falta de autoestima. Así que observemos nuestros propios pensamientos y nuestros sentimientos cuando nos enteramos que un ser querido está enfermo. Si nos enfocamos en la enfermedad y en el dolor, estamos perjudicando a nuestro ser querido, pero en cambio, si nos enfocamos en la salud y el bienestar, deseando una buena evolución para nuestro ser querido, el resultado puede ser muy diferente. Bueno, esto se está haciendo demasiado largo, así que vamos a seguir con este tema en otro momento. Pero antes de irme, quiero contarte que la evidencia científica sugiere que podemos activar nuestra intención con unos simples pasos. Acceder a nuestro espacio de la intención. Aumentar nuestra energía mediante la meditación.
desarrollar la conciencia plena en nuestra vida cotidiana. Así estaremos moldeando el cerebro para que sea más eficaz en el uso de la intención. El tacto, la concentración en el corazón de la otra persona o los sentimientos compasivos son una poderosa forma de conseguir que las ondas cerebrales de la gente entren en sincronía. Antes de que envíes tu intención, es importante que establezcas una conexión empática con el destinatario de tu intención. Cuando te encuentres en tu estado meditativo, formula claramente tu intención. Debes formular tu intención como una afirmación positiva. En lugar de decir no tendré dolor, mejor decí estaré libre de dolor. Las intenciones específicas son las que parecen funcionar mejor. Asegúrate de que tus intenciones sean específicas y directas, y cuanto más detalladas, mejor. La mejor forma de enviar una intención consiste en visualizar el resultado que desees con tus 5 sentidos y en tiempo real. La visualización usa imágenes o mensajes internos para conseguir un objetivo determinado. Mucha gente cree que para realizar una visualización es necesario ver claramente la imagen exacta en la mente. Pero para enviar una intención no hace falta tener una imagen interna nítida. De hecho, no es preciso tener ninguna imagen en absoluto. Basta con pensar en la intención, sin una imagen mental, y simplemente crear una impresión, un sentimiento o un pensamiento. La creencia en el poder de la intención también es fundamental. Mantén fijo en tu mente el resultado deseado y no te permitas pensar en el fracaso. Podés saber cuáles son los niveles geomagnéticos en tu localidad consultando varios sitios de Internet. Te dejaré en la descripción y en los comentarios algunos enlaces que pueden serte útiles. Y por último, quítate de en medio, entrégate al poder del universo y desentiéndete del resultado. Seguiremos hablando de la intención en otras conversaciones. Si el tema te interesa, te invito a suscribirte para no perderte el contenido que estaré subiendo. Y si quieres que te envíe en PDF el ensayo El poder de la intención del Dr. Ernesto Bonilla, que tan generosamente puso a disposición del público en general a través de Internet, envíame un correo electrónico a la dirección que aparece en la descripción y te lo enviaré con gusto. Espero que hayas disfrutado este encuentro tanto como yo. Hasta la próxima.